El sol brillaba con intensidad aquella mañana de primavera, derramando su luz dorada sobre la pequeña iglesia de San Miguel. Las campanas resonaban por todo el pueblo, anunciando la boda más esperada del año. Dentro del edificio, los invitados ocupaban cada rincón disponible, vestidos con sus mejores galas y expectantes ante el acontecimiento. Yo estaba allí, como testigo silencioso de lo que nadie imaginaba se convertiría en una historia para no olvidar. Isabel ajustaba nerviosamente el velo sobre su rostro mientras su madre le daba los últimos retoques al vestido. Sus ojos, normalmente llenos de alegría, reflejaban una mezcla de ilusión y un inexplicable temor. «Todo saldrá bien», le aseguré, apretando suavemente su mano. Si hubiera sabido lo que estaba por ocurrir, mis palabras habrían sido muy diferentes. La novia llevaba meses planeando cada detalle de este día. Las flores blancas y rosadas que decoraban el altar, la música que sonaría cuando caminara por el pasillo, incluso los pequeños recuerdos para los invitados tenían su toque personal. Su relación con Alejandro había comenzado como un cuento de hadas. Él, un exitoso arquitecto que había regresado al pueblo después de años en la capital, ella, maestra en la escuela local, querida por todos. «Es hora», anunció el padre de Isabel, apareciendo en la puerta. Su rostro mostraba el orgullo de quien está a punto de entregar a su hija al hombre que, supuestamente, la cuidaría por el resto de su vida. La música comenzó a sonar y los invitados se pusieron de pie. El momento había llegado, los primeros pasos de Isabel por el pasillo fueron seguros, radiante bajo su vestido blanco que parecía flotar a su alrededor. Alejandro la esperaba junto al altar, impecable en su traje negro. Su sonrisa, sin embargo, no llegaba a sus ojos. Había algo en su expresión que no encajaba con la felicidad que debería sentir un novio en ese momento. Nadie pareció notarlo. Nadie excepto yo. La ceremonia comenzó normalmente. El sacerdote habló sobre el amor, la fidelidad y el compromiso. Las palabras resonaban por toda la iglesia mientras Isabel y Alejandro se miraban el uno al otro. Fue cuando llegó el momento de los votos cuando todo cambió. El sacerdote preguntó: «Alejandro, ¿aceptas a Isabel como tu legítima esposa, para amarla y respetarla todos los días de tu vida?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro miró a Isabel, luego a los invitados, y finalmente al suelo. «No puedo», dijo con voz clara. «Lo siento, pero no puedo hacer esto». Un murmullo de sorpresa recorrió la iglesia. Isabel palideció, sus manos comenzaron a temblar mientras sostenía el ramo de flores que ahora parecía pesar 1 tonelada. «¿Qué estás diciendo?», susurró, tan bajo que apenas pude escucharla aunque estaba a su lado. «He estado engañándote», confesó Alejandro, ahora mirándola directamente. «Hay otra persona. Ha sido así durante meses. Pensé que podría seguir adelante con esto, pero no puedo comenzar nuestro matrimonio con una mentira». El rostro de Isabel se transformó. El shock inicial dio paso a una mezcla de dolor e incredulidad. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, arruinando el maquillaje que con tanto cuidado le habían aplicado esa mañana. Su padre se levantó de su asiento, la indignación visible en cada línea de su rostro, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. Una mujer entró, su respiración agitada sugería que había corrido. «Detente», gritó, avanzando por el pasillo. «Alejandro, no lo hagas. No puedes casarte con ella». Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de asombro. La mujer, Laura, era conocida en el pueblo. Trabajaba en la misma empresa que Alejandro. «Estoy esperando un hijo tuyo», anunció, provocando que el caos se desatara por completo. Isabel dejó caer el ramo. Sus piernas cedieron y tuve que sostenerla para evitar que cayera al suelo. Su madre corrió hacia nosotras, mientras los invitados comentaban lo sucedido sin disimulo alguno. Alejandro estaba petrificado, mirando alternativamente a Isabel y a Laura. «Llévame fuera de aquí», me pidió Isabel con voz quebrada. Mientras la ayudaba a salir por una puerta lateral, escuché cómo el padre de Isabel confrontaba a Alejandro, exigiendo explicaciones por la humillación pública de su hija. Lo que nadie sabía en ese momento era que aquel día marcaba solo el principio de una historia que cambiaría para siempre las vidas de todos los involucrados. La traición de Alejandro en el altar sería recordada como el evento que desencadenó una serie de acontecimientos inesperados que, eventualmente, le harían enfrentarse las consecuencias de sus acciones de la manera más dura posible. Los meses siguientes fueron extremadamente difíciles para Isabel. Se encerró en su casa, evitando las miradas compasivas y los cuchicheos del pueblo. Yo la visitaba diariamente, intentando animarla, recordándole que la vida continuaba más allá de esta traición. Poco a poco, comenzó a recuperar algo de su antiguo espíritu. Mientras tanto, la vida de Alejandro parecía florecer. Se mudó con Laura a un lujoso apartamento en la capital. Su carrera como arquitecto despegó cuando ganó un importante concurso para diseñar un complejo turístico en la costa.
Las redes sociales se llenaron de fotos de la feliz pareja esperando a su bebé. Parecía que, a pesar de su terrible comportamiento, la fortuna le sonreía. No es justo, me dijo Isabel una tarde, mientras tomábamos café en su jardín. Era la primera vez que mencionaba a Alejandro desde la boda fallida. Él destruyó mis sueños y ahora vive como si nada hubiera pasado. La vida tiene formas extrañas de equilibrar las cosas, le respondí, sin saber cuán proféticas resultarían mis palabras. La noticia llegó un viernes por la tarde. Alejandro había sido arrestado. Las autoridades habían descubierto irregularidades en los planos del complejo turístico que estaba construyendo. Había ignorado deliberadamente normas de seguridad esenciales para ahorrar costos y aumentar sus beneficios. La investigación reveló que no era la primera vez que lo hacía. Su reputación profesional quedó destruida de la noche a la mañana. Laura lo abandonó poco después, llevándose a su hijo recién nacido. No quería estar vinculada a un hombre cuyo nombre aparecía en todos los periódicos asociado a la palabra fraude. Los amigos que una vez lo rodeaban desaparecieron, temerosos de que su caída en desgracia pudiera afectarles por asociación. En menos de un año, Alejandro lo perdió todo: su carrera, su reputación, su familia, su libertad. Cuando salió de prisión después de cumplir una breve condena, era apenas una sombra del hombre arrogante que una vez había dejado plantada a Isabel en el altar. El destino quiso que me lo encontrara en una cafetería del pueblo, donde había regresado buscando un nuevo comienzo. «¿Cómo está ella?», me preguntó, su voz cargada de un arrepentimiento que parecía sincero. «Feliz», le respondí con honestidad. Isabel había encontrado su camino. Había canalizado su dolor en ayudar a otros, fundando una organización que apoyaba a mujeres en situaciones vulnerables. Su trabajo le había dado un propósito y, con el tiempo, también le había traído un nuevo amor, alguien que la valoraba por quien era realmente. Alejandro asintió lentamente. «Me lo merezco», dijo, mirando su taza de café. «Todo lo que me ha pasado. La forma en que la traté, no hay excusa. Si pudiera volver atrás, pero no puedes», le interrumpí. «Las decisiones que tomamos tienen consecuencias, algunas inmediatas, otras que tardan en manifestarse. Tú elegiste tu camino aquella mañana en la iglesia». Se marchó poco después, cargando el peso de sus errores. Lo vi alejarse por la calle, cabizbajo y solitario, un hombre que había aprendido de la manera más dura que la vida tiene formas de equilibrar las cuentas. Esta historia no trata sobre venganza o justicia poética. Es un recordatorio de que nuestras acciones definen quiénes somos y el mundo que construimos a nuestro alrededor. Isabel encontró la fuerza para seguir adelante y crear algo hermoso a partir de su dolor. Alejandro tuvo que perderlo todo para comprender el valor de lo que una vez despreció, y yo, como testigo de esta historia, me pregunto a menudo, ¿qué habría pasado si aquel día, bajo el sol primaveral y las campanas de la iglesia, Alejandro hubiera tomado una decisión diferente? ¿O estaba su destino ya escrito desde el momento en que decidió vivir una mentira? El altar, pero el karma lo destruyó. A veces me pregunto si el destino es real o si simplemente necesitamos creer que existe un orden en el caos que llamamos vida. Han pasado 3 años desde aquella boda interrumpida, y aunque la herida no sangra como antes, la cicatriz permanece. Sigo visitando a Isabel regularmente, observando cómo ha transformado su dolor en propósito. ¿Crees que debería hablar con él?, me preguntó Isabel una tarde mientras caminábamos por el parque cerca de su fundación. El otoño había teñido las hojas de tonos dorados y rojizos que crujían bajo nuestros pasos. «Con Alejandro», respondí sorprendida. Era la primera vez en mucho tiempo que mencionaba su nombre sin que su voz temblara. «¿Por qué querrías hacer eso?». Isabel se detuvo junto a un banco y se sentó, invitándome a hacer lo mismo. Sus ojos, que ahora habían recuperado gran parte de su brillo, miraban a la distancia. «No lo sé exactamente. No es por perdonarlo, creo que ya lo hice hace tiempo, por mi propio bien. Es más, curiosidad. Quiero entender por qué lo hizo, por qué esperó hasta ese momento para revelar la verdad». El regreso de Alejandro al pueblo había provocado diferentes reacciones. Algunos sentían lástima por su caída, otros consideraban que había recibido su merecido. La mayoría, sin embargo, simplemente seguía con sus vidas, relegándolo a una anécdota del pasado. Pero para Isabel, su presencia removía preguntas que nunca tuvieron respuesta. «Lo vi ayer», continuó Isabel. «Estaba trabajando en la ferretería de su tío. Parecía diferente. No solo físicamente, aunque ha envejecido mucho. Hay algo en su mirada que no reconocí». Recordé mi propio encuentro con él en la cafetería. El hombre arrogante que una vez conocimos había desaparecido, reemplazado por alguien que parecía cargar un peso invisible sobre sus hombros. «Si crees que te ayudará a cerrar este capítulo, deberías hacerlo», le aconsejé.
Pero prepárate para la posibilidad de que sus respuestas no sean las que esperas escuchar. Isabel asintió, recogiendo una hoja caída del banco. ¿Sabes? A veces pienso en Laura y su hijo. Me pregunto cómo estarán. Esta era otra faceta de su evolución que me sorprendía. La capacidad de preocuparse por la mujer que, sin saberlo, había sido parte de su humillación pública. Isabel siempre había tenido un corazón generoso, pero la adversidad lo había expandido aún más. Lo que ninguna de las dos sabía entonces era que Laura estaba más cerca de lo que imaginábamos, enfrentando sus propias luchas en silencio. 2 días después de nuestra conversación en el parque, mientras ayudaba a la fundación de Isabel, una mujer entró tímidamente por la puerta. Llevaba a un niño pequeño de la mano, un niño con los inconfundibles ojos de Alejandro. ¿Puedo hablar con la directora?, preguntó en voz baja. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Era Laura, más delgada de lo que recordaba y con profundas ojeras marcando su rostro. El tiempo no había sido amable con ella. Me pregunté si debía advertir a Isabel antes de que se encontraran, pero ya era tarde. Isabel había salido de su oficina y se había quedado inmóvil al reconocer a su visitante. El silencio que siguió parecía contener todos los gritos no pronunciados, todas las lágrimas no derramadas de aquellos años. El pequeño, ajeno a la tensión, jugaba distraídamente con un botón de su abrigo. Laura, dijo finalmente Isabel, su voz sorprendentemente firme. ¿En qué puedo ayudarte? Laura parecía al borde de las lágrimas. No esperaba que estuvieras aquí personalmente. He oído sobre el trabajo que hacen. Necesito ayuda. Isabel la miró durante lo que pareció una eternidad, antes de hacer un gesto hacia su oficina. Pasa, por favor. Podemos hablar en privado. Mientras las observaba alejarse, con el niño caminando entre ellas, pensé en lo extraños que son los giros que da la vida. 3 años atrás, estas dos mujeres representaban polos opuestos de la misma traición. Ahora, estaban a punto de compartir una conversación que ninguna habría imaginado posible. Esperé afuera, incapaz de concentrarme en mi trabajo, preguntándome qué estaría sucediendo tras esa puerta cerrada. Media hora después, salieron juntas. Los ojos de Laura estaban rojos, pero había una ligera sonrisa en sus labios. Isabel mantenía una mano sobre el hombro del niño, que ahora sostenía un pequeño oso de peluche que ella solía guardar en su escritorio para los hijos de las mujeres que acudían buscando ayuda. Vamos a ayudar a Laura a encontrar un lugar para quedarse, me informó Isabel. Ha estado viviendo en su coche durante las últimas semanas. La historia que Laura compartió más tarde esa noche, mientras cenábamos en casa de Isabel, era un duro recordatorio de que las apariencias pueden ser engañosas. Después de abandonar a Alejandro, había intentado rehacer su vida en la capital. Pero sin apoyo familiar y con un hijo pequeño, las cosas se habían complicado rápidamente. Perdió su trabajo cuando la empresa para la que trabajaba se declaró en bancarrota, y los ahorros se agotaron más rápido de lo que esperaba. Alejandro no sabe que estamos aquí, confesó. Mientras el niño dormía en el sofá. No hemos tenido contacto desde que salió de prisión. Ni siquiera ha visto a Miguel desde que era un bebé. ¿Por qué volver a este pueblo?, preguntó Isabel, la pregunta que yo también me hacía. Laura miró su taza de té antes de responder. Porque aquí crecí. Pensé que tal vez algún familiar o amigo podría ayudarnos. Pero muchos se han mudado, y otros. Digamos que la asociación con Alejandro no me hizo ningún favor. Isabel asintió, comprendiendo perfectamente el poder de las habladurías en un pueblo pequeño. Te quedarás aquí esta noche. Mañana veremos qué opciones tenemos. Ver a Isabel extender su mano a la mujer que, indirectamente, había sido parte de su dolor más profundo, me conmovió profundamente. No era solo compasión lo que mostraba, sino una sabiduría que solo puede nacer de haber atravesado el fuego y emerger más fuerte. La mañana siguiente trajo consigo un nuevo giro inesperado. Isabel había salido temprano para hacer algunas gestiones relacionadas con la situación de Laura. Yo estaba preparando desayuno para Laura y Miguel cuando alguien llamó a la puerta. Al abrirla, me encontré cara a cara con Alejandro. El tiempo había hecho estragos en él. Su cabello, antes perfectamente arreglado, mostraba canas prematuras. Las líneas alrededor de sus ojos y boca hablaban de noches sin dormir y preocupaciones constantes. ¿Está Isabel?, preguntó, su voz apenas audible. Necesito hablar con ella. Antes de que pudiera responder, escuché un ruido detrás de mí. Laura estaba allí, con Miguel medio escondido detrás de ella. El reconocimiento iluminó el rostro de Alejandro, seguido inmediatamente por la confusión. ¿Laura? ¿Qué? ¿Ese es? El niño miraba con curiosidad al extraño a la puerta, sin saber que estaba viendo a su padre por primera vez en años. Alejandro, dijo Laura, su voz temblando ligeramente. No esperaba verte aquí. La tensión en el aire era tan densa que casi podía tocarla. 3 vidas que habían estado entrelazadas por decisiones tomadas años atrás, reunidas ahora por casualidad,
o quizás, por algo más. ¿Por qué estás en casa de Isabel?, preguntó Alejandro, intentando procesar la escena frente a él. Es una larga historia, respondí, sintiendo que debía intervenir. Isabel no está en este momento. Tal vez deberías volver más tarde, pero Alejandro no parecía capaz de moverse. Sus ojos estaban fijos en Miguel, que ahora se asomaba con más confianza desde detrás de su madre. ¿Cuántos años tiene?, preguntó finalmente. 3, respondió Laura. Cumplió 3 el mes pasado. Vi el impacto de esas palabras en Alejandro. 3 años desde la boda fallida. 3 años desde que su vida comenzó a desmoronarse. 3 años de un hijo que apenas conocía. ¿Puedo hablar contigo?, le pidió a Laura. Solo unos minutos. Laura dudó, pero finalmente asintió. Podemos hablar en el jardín trasero, sugirió, y luego se volvió hacia mí. ¿Te importaría vigilar a Miguel un momento? Mientras los observaba salir al jardín, me quedé con Miguel, que ahora me miraba con curiosidad. ¿Quién es ese señor?, preguntó con la inocencia propia de su edad. Es alguien que conocía a tu mamá hace tiempo, respondí, insegura de qué más decir. Se parece a mí, observó el niño, sorprendiéndome con su perspicacia. A través de la ventana, podía ver a Laura y Alejandro hablando. Sus gestos sugerían una conversación intensa. En un momento, vi a Alejandro llevarse las manos al rostro, en lo que parecía un gesto de desesperación o arrepentimiento. Laura mantenía los brazos cruzados, una barrera física que reflejaba años de dolor. Cuando Isabel regresó, se detuvo en seco al ver a Alejandro en su jardín. Durante un instante, pensé que daría media vuelta y se marcharía. Pero Isabel nunca había sido de las que huyen. Respiró profundo y avanzó hacia la puerta. El destino había reunido a estas 3 personas nuevamente, cada una llevando las cicatrices de aquel día en la iglesia. Lo que surgiera de este encuentro inesperado estaba aún por verse, pero una cosa era clara, nada volvería a ser igual para ninguno de ellos. Miguel tiró de mi mano, reclamando atención. Tengo hambre, anunció, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Vamos a prepararte algo, le dije, llevándolo a la cocina mientras observaba a Isabel acercarse a Laura y Alejandro. La expresión en su rostro era indescifrable, una mezcla de determinación y algo más profundo, algo que parecía paz. Quizás había llegado el momento para que todos enfrentaran su pasado, y tal vez, encontraran una forma de avanzar hacia un futuro que ninguno había imaginado posible. El jardín trasero de Isabel, un espacio que normalmente transmitía calma con sus rosales cuidadosamente atendidos y el pequeño estanque con peces de colores, ahora parecía contener toda la tensión del mundo mientras los 3 se miraban frente a frente. Yo observaba desde la ventana de la cocina, dividiendo mi atención entre Miguel, que devoraba felizmente unas tostadas con mermelada, y la escena que se desarrollaba afuera. El lenguaje corporal lo decía todo. Alejandro, encorvado como si cargara un peso invisible, Laura, con los brazos cruzados en postura defensiva, e Isabel, erguida y serena, como un árbol que ha sobrevivido a muchas tormentas. No podía escuchar sus palabras, pero la intensidad de sus expresiones revelaba la profundidad de la conversación. Ese señor sigue mirándome, comentó Miguel, con la inocencia propia de su edad. Sus dedos estaban pegajosos por la mermelada, y sus ojos, tan parecidos a los de su padre, brillaban con curiosidad infantil. Las personas mayores a veces tienen conversaciones complicadas, le expliqué, limpiando sus manos con una servilleta. ¿Quieres dibujar mientras esperamos? La conversación en el jardín se prolongó durante casi una hora. En un momento, vi a Isabel hacer un gesto invitándolos a entrar. Los 3 caminaron hacia la casa, manteniendo una distancia prudente entre ellos, como planetas conscientes de la gravedad del otro pero resistiéndose a caer en su órbita. Cuando entraron a la cocina, el silencio era casi tangible. Miguel rompió la tensión corriendo hacia su madre, mostrándole orgulloso el dibujo que había hecho, 4 figuras palito bajo un sol sonriente. ¿Quiénes son?, preguntó Laura, agachándose para estar a su altura. Somos nosotros, explicó Miguel señalando cada figura. Tú, yo, la señora Isabel y él, añadió, apuntando tímidamente hacia Alejandro. La simplicidad infantil con la que Miguel había captado la complejidad de la situación nos dejó a todos sin palabras. Era como si, a través de sus ojos, pudiera verse una posibilidad que ninguno de los adultos había considerado. Miguel, dijo finalmente Isabel, con suavidad. ¿Te gustaría ver los peces del estanque mientras los adultos hablamos un poco más? El niño asintió entusiasmado, y yo me ofrecí a acompañarlo. Mientras salíamos, escuché a Isabel decir, lo que pasó hace 3 años nos marcó a todos, pero quizás es hora de encontrar una forma de avanzar, por el bien de ese niño. Los días siguientes trajeron un cambio sutil pero innegable en la dinámica. Isabel había ofrecido a Laura y Miguel quedarse en su casa hasta que encontraran un lugar permanente. Alejandro, mientras tanto, comenzó a visitar regularmente,
primero con la excusa de ayudar con algunas reparaciones en la casa, luego abiertamente para pasar tiempo con su hijo. Ver a Alejandro interactuar con Miguel era como presenciar el despertar de un hombre que había estado dormido durante años. La torpeza inicial dio paso a una conexión genuina, alimentada por la curiosidad natural del niño y la desesperada necesidad de redención del padre. Nunca pensé que podría sentir esto, me confesó Alejandro una tarde, mientras observábamos a Miguel perseguir mariposas en el jardín. Durante tanto tiempo me concentré en el éxito, el dinero, la imagen, y ahora todo lo que me importa es la sonrisa de un niño que apenas me conoce. Es tu hijo, respondí simplemente. Lo sé, pero no lo merezco. No merezco su amor incondicional después de haberlo abandonado. No merezco que Laura me permita ser parte de su vida. Y ciertamente no merezco la generosidad de Isabel. Esta era quizás la mayor sorpresa, la relación entre Isabel y Laura. De extrañas unidas por la traición de un hombre habían pasado a desarrollar algo parecido a una amistad, forjada en el fuego compartido de las decepciones y sostenida por la fuerza que ambas habían encontrado en sus respectivas luchas. Sin embargo, bajo la superficie de esta aparente calma, corrientes más profundas y turbulentas amenazaban con emerger. El pueblo entero comentaba sobre esta extraña situación. Los rumores volaban, que Isabel planeaba alguna elaborada venganza, que Laura había regresado para recuperar a Alejandro, que el niño ni siquiera era hijo de él. La maldad humana encontraba en esta inusual circunstancia el perfecto caldo de cultivo. Una mañana, aproximadamente 2 semanas después del reencuentro, Isabel llegó a su fundación visiblemente alterada. Había recibido llamadas anónimas durante la noche, voces que la insultaban y cuestionaban su cordura por ayudar a quienes le habían causado tanto dolor. No me importa lo que digan de mí, me dijo mientras preparábamos los materiales para un taller. Pero están involucrando a Miguel. Una madre en la escuela se negó a que su hijo jugara con él, diciendo que venía de una familia disfuncional. Tiene 3 años, por Dios. No merece cargar con los errores de sus padres. La indignación en su voz revelaba algo importante. Isabel había desarrollado un vínculo real con Miguel. Lo protegía con la fiereza de alguien que conoce el dolor profundo y haría cualquier cosa para evitar que un niño inocente lo experimentara. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando el padre de Isabel, don Ricardo, se presentó en la casa sin previo aviso. No había hablado con su hija desde que supo que estaba alojando a Laura y Miguel. Su rostro, normalmente amable, estaba endurecido por la desaprobación. «Has perdido completamente el juicio», fueron sus primeras palabras apenas Isabel abrió la puerta. «Todo el pueblo habla de cómo estás humillándote, viviendo bajo el mismo techo que la mujer que destruyó tu boda y el hijo del hombre que te dejó plantada en el altar». Isabel intentó mantener la calma, pero el dolor en sus ojos era evidente. «Papá, por favor. No es como piensas. Hay un niño inocente involucrado. Un niño que no es tu responsabilidad», exclamó don Ricardo. «Isabel, siempre has tenido un corazón demasiado grande, pero esto va más allá de la bondad. Es autodestrucción». Laura, que había escuchado la conversación desde la cocina, apareció con Miguel de la mano. «Señor, lamento mucho haber causado problemas entre usted y su hija. Nosotros nos iremos hoy mismo». La tensión era palpable. Miguel miraba confundido a los adultos, sintiendo la hostilidad pero sin comprender su origen. Isabel estaba a punto de responder cuando el timbre sonó nuevamente. Esta vez era Alejandro. Venía sonriendo, sosteniendo un pequeño regalo envuelto para Miguel, pero su expresión cambió al captar la escena frente a él. Ver al padre de Isabel, al hombre que lo había defendido y confiado en él antes de la boda, lo dejó momentáneamente paralizado. «Tú», dijo don Ricardo, su voz temblorosa de rabia contenida. «Tienes el descaro de presentarte aquí, en la casa de mi hija, después de lo que le hiciste. Papá, basta», intervino Isabel. «Esto es entre nosotros. No necesitamos hacer una escena delante del niño», pero era demasiado tarde. Miguel había comenzado a llorar, asustado por las voces elevadas y la tensión evidente. Laura lo abrazó protectoramente, lanzando una mirada de reproche a los presentes. «Esto es exactamente lo que quería evitar», dijo Isabel, su voz quebrándose finalmente. «Todos estamos tan concentrados en el pasado, en el dolor y el rencor, que no vemos lo que estamos haciendo en el presente». Sus palabras parecieron tener un efecto calmante, como si hubiera puesto en palabras algo que todos sentían pero nadie se atrevía a expresar. Alejandro fue el primero en romper el silencio que siguió. «Señor Ricardo, no espero su perdón. Lo que hice fue imperdonable. Pero estoy intentando ser mejor, por mi hijo, por mí mismo. Isabel ha mostrado una generosidad que no merezco, permitiéndome formar parte de la vida de Miguel a pesar de nuestro pasado». Don Ricardo miró a su hija, luego al niño que sollozaba en brazos de su madre, y finalmente a Alejandro. La ira en sus ojos dio paso lentamente a algo más complejo, una mezcla de dolor, resignación y, quizás, un atisbo de comprensión.
Isabel siempre fue la más fuerte de todos nosotros, dijo finalmente. Si ella ha encontrado en su corazón la capacidad de perdonar, ¿quién soy yo para interponerme? El momento de calma que siguió fue interrumpido por el sonido del teléfono de Isabel. La vi palidecer mientras escuchaba el mensaje. Cuando colgó, sus manos temblaban. Era del hospital, anunció. Carlos tuvo un accidente. Carlos, el actual compañero de Isabel, llevaba varias semanas fuera del pueblo por trabajo. Su relación, aunque relativamente nueva, había sido un pilar fundamental en la recuperación emocional de Isabel después de la fallida boda. Tengo que ir, dijo Isabel, ya buscando sus llaves. Está en cuidados intensivos. La noticia pareció desvanecer instantáneamente todas las tensiones previas, reemplazándolas por una preocupación genuina. Incluso don Ricardo, que nunca había sido particularmente cercano a Carlos, se ofreció a acompañarla. No, papá. Necesito hacer esto sola, respondió Isabel. Pero, ¿podrías quedarte aquí? No quiero que Laura y Miguel estén solos con todo lo que está pasando. La petición sorprendió a todos, especialmente a don Ricardo, que asintió tras un momento de vacilación. Alejandro también se ofreció a ayudar, pero Isabel ya estaba saliendo por la puerta, pálida y visiblemente alterada. Las horas que siguieron transcurrieron en un extraño limbo. La casa que había sido escenario de tantas emociones intensas ahora estaba sumida en una espera ansiosa. Laura preparó la cena, don Ricardo jugó torpemente con Miguel, y Alejandro se mantuvo en un rincón, como si no estuviera seguro de su lugar en esta improvisada familia. Yo me quedé, incapaz de marcharme mientras mi amiga enfrentaba sola lo que podría ser otra devastadora pérdida. Cuando finalmente llegó la llamada de Isabel, ya era medianoche. Su voz sonaba hueca, distante. Carlos está estable, pero en coma, informó. Los médicos no saben si despertará. Me quedaré aquí esta noche. Antes de colgar, añadió algo que me heló la sangre. No fue un accidente. Alguien cortó los frenos de su coche. La policía está investigando. Mientras compartía esta información con los demás, vi el horror reflejarse en sus rostros. ¿Quién querría hacer daño a Carlos? Era un hombre amable, sin enemigos conocidos. A menos que, el objetivo no era Carlos, murmuró Laura, verbalizando lo que todos estábamos pensando. Era Isabel. La realización cayó sobre nosotros como un manto frío. Si Laura tenía razón, si alguien había intentado herir a Isabel a través de Carlos, entonces la frágil paz que habíamos construido en las últimas semanas estaba en grave peligro, y lo peor era que cualquiera podría ser el responsable. El pueblo estaba lleno de personas que desaprobaban la inusual situación en casa de Isabel, que consideraban su perdón como una debilidad, que tal vez querían protegerla de una manera retorcida, o quizás la respuesta era más cercana, más personal. Las miradas de sospecha comenzaron a circular en la habitación. La confianza, tan difícilmente construida, amenazaba con desmoronarse bajo el peso de esta nueva amenaza. Mientras el reloj marcaba la 1 de la madrugada, la pregunta que nadie se atrevía a formular flotaba en el aire. ¿Quién, entre todos nosotros, tenía más razones para desear que Isabel sufriera una vez más? El amanecer llegó con una luz grisácea que se filtraba por las ventanas, encontrándonos a todos en diversos estados de vigilia. Nadie había dormido realmente. La preocupación por Isabel y Carlos, mezclada con la inquietante revelación sobre el sabotaje del coche, había mantenido nuestra mente en constante alerta. Don Ricardo se había instalado en el sillón, donde ahora contemplaba su taza de café como si contuviera respuestas en lugar de un líquido amargo y frío. Laura había conseguido que Miguel durmiera finalmente, pero sus ojos enrojecidos revelaban que ella no había tenido la misma suerte. Alejandro había salido al porche en algún momento de la madrugada y seguía allí, inmóvil como una estatua, mirando hacia la carretera que llevaba al hospital. Yo revisaba constantemente mi teléfono, esperando noticias de Isabel. Finalmente, poco después de las 8, recibí un mensaje: Carlos sigue igual. La policía quiere hablar con todos. Vuelvo en 1 hora. Cuando compartí el mensaje con los demás, un pesado silencio cayó sobre la habitación. La mención de la policía parecía confirmar nuestros peores temores. Esto no era un accidente, y alguien, posiblemente alguien cercano, era responsable. Deberíamos despertar a Miguel y prepararle el desayuno, dijo finalmente Laura, como si centrarse en lo cotidiano pudiera alejar el peligro que parecía acecharnos. Yo me encargo, se ofreció don Ricardo, sorprendiéndonos a todos. El hombre que ayer había llegado lleno de indignación ahora parecía haber envejecido 10 años, suavizado por el peso de las circunstancias. Mi Isabel solía adorar mis tortitas cuando era pequeña. El simple comentario, tan doméstico y cargado de nostalgia, contrastaba brutalmente con la gravedad de nuestra situación. Mientras don Ricardo se dirigía a la cocina, Laura me miró con una pregunta no formulada en sus ojos. ¿Crees que es seguro quedarnos aquí?, susurró, asegurándose de que Miguel, que comenzaba a desperezarse en el sofá, no la escuchara. Si alguien quiere hacer daño a Isabel,
También podría querer haceros daño a vosotros, completé su pensamiento. Pero no sabemos quién ni por qué. Marcharnos ahora, dispersarnos, podría ser exactamente lo que busca esa persona. La puerta del porche se abrió y Alejandro entró. Había algo diferente en él, una resolución que no le había visto antes. He estado pensando, dijo, bajando la voz. ¿Y si esto tiene que ver con mis antiguos negocios? Hice enemigos cuando estuve en la cárcel, personas poderosas que perdieron millones con mi caída, era una posibilidad que no habíamos considerado. Si Alejandro tenía razón, el peligro era aún mayor de lo que imaginábamos. Debería marcharme, continuó. Alejarme de todos vosotros. Si me están buscando a mí. No, lo interrumpió Laura con firmeza. No voy a dejar que desaparezcas de la vida de Miguel otra vez. Ya ha perdido suficiente. El sonido de un coche acercándose interrumpió la conversación. Por la ventana, vi el familiar vehículo de Isabel estacionando frente a la casa. Sin embargo, no venía sola. Un hombre con chaqueta y expresión seria la acompañaba. Es el inspector Suárez, murmuró don Ricardo, que había regresado de la cocina. Fue compañero mío en la policía antes de que me jubilara. Isabel entró primero, con el rostro marcado por el cansancio y la preocupación. Nos presentó al inspector, quien nos informó que necesitaba hablar con cada uno de nosotros individualmente. Mientras don Ricardo preparaba el desayuno para Miguel en la cocina, el resto nos reunimos en la sala. Carlos está estable pero crítico, explicó Isabel, su voz apenas un susurro. Los médicos dicen que las próximas 48 horas serán decisivas. Isabel, intervino el inspector con tono profesional pero amable, ¿hay algún lugar donde podamos hablar en privado? Ella asintió y lo condujo a su pequeño despacho. Mientras tanto, el resto permanecimos en un incómodo silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Media hora después, el inspector salió y pidió hablar conmigo. En el despacho, Suárez me hizo preguntas sobre los últimos días, las visitas a la casa, cualquier comportamiento extraño que hubiera notado. Respondí lo mejor que pude, consciente de que cualquier detalle podría ser importante. ¿Había tensiones entre Isabel y Carlos?, preguntó finalmente. No, respondí sin dudar. Se querían. Carlos ha sido un apoyo fundamental para Isabel desde que se conocieron. ¿Y qué opina él de la presencia de Laura y el niño? Del regreso de Alejandro a sus vidas. La pregunta me tomó por sorpresa. No había considerado cómo se sentía Carlos respecto a toda esta situación. No lo sé con certeza, admití. Carlos estaba de viaje cuando llegaron. No ha tenido oportunidad de conocerlos. El inspector anotó algo en su libreta y me agradeció mi tiempo. Cuando salí, fue el turno de Laura. La vi dirigirse al despacho con paso firme, pero la preocupación claramente visible en su rostro. Las entrevistas continuaron durante toda la mañana. Alejandro fue el último, y su conversación con el inspector se prolongó más que las demás. Cuando finalmente salieron, el rostro de Alejandro estaba pálido, sus manos temblaban ligeramente. El inspector se despidió, prometiendo mantenernos informados. Apenas había salido cuando el teléfono de Isabel sonó. La vimos palidecer mientras escuchaba, y todos contuvimos la respiración. Era del hospital, anunció cuando colgó. Carlos ha despertado. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la habitación. Isabel se preparó para regresar al hospital, pero antes de que pudiera salir, Alejandro la detuvo. Isabel, hay algo que debes saber, dijo, su voz temblorosa. Le he contado al inspector sobre Roberto Méndez. El nombre pareció caer como una bomba en la habitación. Don Ricardo, que acababa de entrar con Miguel, se quedó congelado en el umbral. Roberto Méndez, repitió Isabel con incredulidad. ¿Qué tiene que ver él con todo esto? Roberto Méndez era un nombre del pasado, un fantasma que todos creíamos enterrado. Había sido socio de Alejandro en el proyecto que lo llevó a la cárcel, pero a diferencia de él, Méndez había escapado de la justicia. Se rumoreaba que había huido al extranjero con millones en cuentas offshore. Regresó al país hace un mes, explicó Alejandro. Me contactó la semana pasada, queriendo hablar sobre los viejos tiempos. Me amenazó, dijo que yo había arruinado su vida al no mantener la boca cerrada con las autoridades. ¿Y no pensaste que era importante mencionarlo antes? La voz de Isabel temblaba de rabia contenida. Carlos podría haber muerto. No pensé que llegaría tan lejos, se defendió Alejandro. Creí que solo eran amenazas vacías. Nunca imaginé que atacaría a Carlos para llegar a mí. El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Isabel parecía estar luchando contra el impulso de gritar, de descargar 3 años de dolor acumulado. Finalmente, respiró hondo y habló con una calma forzada. Voy al hospital. Cuando regrese, quiero que te hayas marchado. Las palabras cayeron como latigazos.
Alejandro retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico. Laura intervino, colocándose instintivamente entre ambos. Isabel, por favor. Si Roberto Méndez está detrás de esto, ninguno de nosotros está seguro. Especialmente Alejandro. No podemos separarnos ahora. Isabel miró a Laura, luego a Miguel, que observaba la escena con ojos asustados, sin comprender del todo lo que sucedía pero sintiendo la tensión. Llámame cuando llegues al hospital, le pedí, intentando ser la voz de la razón. Y ten cuidado. Si este hombre es capaz de sabotear el coche de Carlos, podría ir a por ti ahora. La sugerencia pareció preocupar a todos. Don Ricardo insistió en acompañarla, pero Isabel se mantuvo firme. Estaré bien. El inspector ha enviado un agente para escoltarme. Después de que Isabel se marchara, la casa pareció sumirse en un silencio opresivo. Laura llevó a Miguel al jardín para distraerlo, mientras don Ricardo, Alejandro y yo intentábamos procesar lo que acabábamos de descubrir. ¿Quién es exactamente este Roberto Méndez?, pregunté finalmente. Don Ricardo fue quien respondió, su rostro sombrío. Un hombre peligroso. Antes de retirarme, investigué varios de sus negocios. Siempre sospechamos que tenía conexiones con el crimen organizado, pero nunca pudimos probarlo. Debería entregarme, murmuró Alejandro. Si me quiere a mí, no hay razón para que los demás estén en peligro. Eso no detendrá a alguien como Méndez, respondió don Ricardo. Si busca venganza, no se conformará solo contigo. Querrá destruir todo lo que te importa. Las palabras del expolicía nos dejaron helados. La amenaza que enfrentábamos era mucho más grave de lo que habíamos imaginado inicialmente. El resto del día transcurrió en una extraña calma tensa. Isabel llamó para informar que Carlos estaba estable y consciente, pero débil. Los médicos eran optimistas respecto a su recuperación. Sin embargo, incluso esta buena noticia no logró disipar la oscura nube que parecía haberse instalado sobre nosotros. Esa noche, después de que Miguel se durmiera, los adultos nos reunimos en la cocina. Don Ricardo, haciendo honor a su pasado como policía, tomó naturalmente el control de la situación. Necesitamos un plan, declaró. No podemos simplemente esperar a que Méndez ataque de nuevo. La policía está buscándolo, señalé. El inspector Suárez parecía tomarse muy en serio la amenaza. Méndez es escurridizo, respondió don Ricardo. Si ha conseguido evadir a la justicia durante 3 años, no será fácil encontrarlo ahora. Alejandro, que había permanecido en silencio durante gran parte de la conversación, levantó la mirada. Hay algo más que deben saber, dijo, su voz apenas audible. Méndez no me contactó por casualidad. Yo lo busqué primero. El silencio que siguió a esta confesión fue ensordecedor. Laura fue la primera en romperlo. ¿Por qué harías algo así?, preguntó, la incredulidad evidente en su voz. Por Miguel, respondió Alejandro. Méndez se llevó la mayor parte del dinero cuando huyó. Pensé que si lo encontraba, podría convencerlo de devolverme algo. Para darle a Miguel el futuro que merece, para ayudar a Laura. La revelación añadía una nueva capa de complejidad a nuestra situación. No era solo una venganza lo que Méndez buscaba, era silenciar a alguien que podría exponer su paradero y sus millones ocultos. El teléfono de don Ricardo sonó, sobresaltándonos a todos. Por su expresión mientras escuchaba, supimos que no eran buenas noticias. Era Suárez, anunció cuando colgó. Han encontrado un coche sospechoso cerca del hospital. Creen que Méndez podría estar vigilando, esperando a Isabel. Laura ahogó un grito. Tenemos que advertirle, dijo, ya buscando su teléfono. No contesta, informó don Ricardo. Suárez ha enviado agentes a buscarla, pero no necesitó terminar la frase. El miedo se apoderó de todos nosotros ante la posibilidad de que Isabel estuviera en peligro inminente. Voy al hospital, declaró Alejandro, poniéndose de pie. Esto es mi culpa. No dejaré que Isabel pague por mis errores. No irá solo, dijo don Ricardo, sorprendiéndonos una vez más con su cambio de actitud hacia el hombre que tanto había despreciado. Conozco a Méndez. Sé cómo piensa. Yo me quedaré con Miguel, me ofrecí, mirando a Laura. Sabía que ella también querría ir, por razones que iban más allá de la preocupación por Isabel. Mientras los 3 se preparaban para salir, no pude evitar pensar en cómo habíamos llegado a este punto. Lo que comenzó como una traición en el altar había evolucionado hacia algo mucho más complejo y peligroso. Las vidas que una vez estuvieron separadas por el dolor y el resentimiento ahora se entrelazaban en una desesperada lucha por la supervivencia. Don Ricardo revisó su vieja pistola, una reliquia de sus días como policía que había mantenido legalmente. La imagen del anciano preparándose para enfrentar a un criminal peligroso por proteger a su hija, junto al hombre que la había humillado públicamente, era tan surrealista como conmovedora. Tengan cuidado, les pedí mientras se dirigían a la puerta.
Si ven a Méndez, llamen inmediatamente a la policía. No intenten ser héroes. Alejandro se detuvo un momento, mirando hacia la habitación donde dormía su hijo. Si no regresamos, comenzó, pero Laura lo interrumpió. Regresaremos, afirmó con una convicción que no dejaba espacio a dudas. Todos nosotros, mientras los veía alejarse en el coche de don Ricardo, una extraña calma me invadió. Fuera lo que fuese a suceder esta noche, nada volvería a ser igual para ninguno de nosotros. El karma que había perseguido a Alejandro desde aquel día en la iglesia parecía estar llegando a su culminación, arrastrando a todos en su espiral. Cerré la puerta y revisé que todas las ventanas estuvieran bien cerradas. Luego me senté en el sofá, con el teléfono en la mano, esperando una llamada que me dijera que todos estaban a salvo. El reloj de la pared marcaba las 11 de la noche, y cada tic-tac parecía amplificarse en el silencio de la casa. De repente, un ruido en la parte trasera me puso en alerta. Podría haber sido el viento, o un animal nocturno, pero algo en mi interior me decía que no era así. Con el corazón latiendo aceleradamente, me acerqué a la habitación donde dormía Miguel. El niño descansaba plácidamente, ajeno al peligro que nos acechaba. Otro ruido, esta vez más claro. Alguien intentaba forzar la puerta trasera. Con manos temblorosas, marqué el número de emergencias mientras buscaba algo que pudiera servir como arma. La operadora respondió, y en susurros le expliqué la situación, dándole la dirección y suplicando que enviaran ayuda rápidamente. El sonido de cristal rompiéndose me confirmó lo que ya sabía: no estábamos solos en la casa. Y si mis sospechas eran correctas, quien acababa de entrar no era otro que Roberto Méndez, el hombre dispuesto a destruir todo lo que Alejandro amaba. La verdadera confrontación, el momento que determinaría el destino de todos nosotros, estaba a punto de comenzar. Con el teléfono aún en la mano, tomé la decisión más rápida que pude. Corrí hacia Miguel, lo levanté de la cama aún dormido y me encerré con él en el baño, el único lugar de la casa con cerradura y sin ventanas. El pequeño se despertó confundido, pero tuve la presencia de mente para cubrirle la boca suavemente antes de que pudiera hacer ruido. Miguel, cariño, estamos jugando al escondite, susurré con una calma que estaba lejos de sentir. Tenemos que estar muy callados para que no nos encuentren. Vale. Sus ojos, tan parecidos a los de Alejandro, me miraron con una mezcla de somnolencia y curiosidad. Asintió, captando intuitivamente que algo no iba bien, pero confiando en mí lo suficiente como para seguir mis instrucciones. Los pasos en la casa se hacían cada vez más audibles. Quien fuera que hubiera entrado, ya no se preocupaba por ser silencioso. Escuché cómo se movían objetos, cómo se abrían puertas, buscándonos. La operadora del teléfono de emergencia seguía en línea, asegurándome en susurros que la ayuda estaba en camino, pero que tardaría al menos 10 minutos. No tenemos 10 minutos, pensé con desesperación. De repente, los pasos se detuvieron frente a la puerta del baño. Mi corazón parecía querer salirse de mi pecho. Miguel, sintiendo mi terror, se aferró a mí con fuerza. Sé que están ahí dentro, dijo una voz masculina, fría y calculadora. Abran la puerta y nadie saldrá herido. Contuve la respiración, negándome a responder. Quizás, si guardábamos silencio, pensaría que nos habíamos escapado de alguna manera, que la casa estaba vacía. Tengo un mensaje para Alejandro, continuó la voz. Y ustedes me van a ayudar a entregárselo. Especialmente el niño. Al escuchar la mención de Miguel, algo en mi interior se encendió. No era rabia, ni siquiera miedo. Era una resolución inquebrantable, un instinto protector que superaba cualquier preocupación por mi propia seguridad. La policía está en camino, dije, intentando que mi voz sonara firme. Váyase ahora y quizás tenga tiempo de escapar. Una risa seca fue la respuesta. ¿Crees que me asusta la policía? He estado jugando al gato y al ratón con ellos durante 3 años. Para cuando lleguen, ya habremos terminado nuestro asunto. Escuché un sonido metálico contra la cerradura. Estaba intentando forzarla. La cerradura del baño era simple, no resistiría mucho tiempo. Miré desesperadamente a mi alrededor, buscando cualquier cosa que pudiera servirnos como defensa. Mis ojos se posaron en el pequeño armario del lavabo. Recordé que Isabel guardaba allí algunos productos de limpieza. Tal vez, con movimientos rápidos pero silenciosos, abrí el armario y encontré lo que buscaba: un bote de lejía y otro de amoníaco. No era mucho, pero quizás podría crear una distracción. Miguel, susurré, cuando abra la puerta, quiero que corras lo más rápido que puedas y te escondas en el armario grande del pasillo, ¿entiendes? No salgas hasta que yo te llame o hasta que veas a tu mamá o a tu papá. El niño asintió, sus ojos ahora completamente despiertos y llenos de miedo. Le di un rápido abrazo. Todo va a estar bien, te lo prometo. En ese momento, la cerradura se dio con un chasquido. La puerta comenzó a abrirse lentamente. Con un movimiento desesperado,
mezclé parte de los 2 productos químicos en el lavabo y me aparté, cubriendo la nariz y boca de Miguel con una toalla. El vapor tóxico comenzó a elevarse inmediatamente. Empujé la puerta con todas mis fuerzas, golpeando a quien estaba detrás y gritando: «¡Corre, Miguel!». El niño salió disparado por el hueco de la puerta mientras yo arrojaba la mezcla hacia la figura que intentaba entrar. El hombre, ahora podía ver que efectivamente era Roberto Méndez, reconociéndolo de las fotos que había visto en las noticias años atrás, retrocedió tosiendo y maldiciendo. Aproveché su momentánea distracción para correr en dirección opuesta a la que había ido Miguel. Si Méndez me perseguía a mí, el niño tendría tiempo de esconderse. Corrí hacia la cocina, buscando desesperadamente algo que pudiera usar como arma. Méndez no tardó en recuperarse. Lo escuché venir tras de mí, sus pasos pesados resonando en el pasillo. Cuando entró en la cocina, yo ya había agarrado un cuchillo y me mantenía al otro lado de la isla central. «Valiente, pero estúpida», comentó, limpiándose los ojos enrojecidos. No parecía llevar un arma visible, pero su sola presencia resultaba amenazadora. Era un hombre alto y corpulento, con una cicatriz que cruzaba su mejilla derecha. «¿Dónde está el niño?». «Lejos de ti», respondí, sosteniendo el cuchillo frente a mí en una postura que esperaba pareciera intimidante. Méndez sonrió, una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. «Esto no es personal, ¿sabes? Solo negocios». Alejandro metió las narices donde no debía, y ahora tiene que aprender una lección. ¿Atacando a personas inocentes? ¿A un niño? Eso parece bastante personal, repliqué, intentando ganar tiempo. Con cada segundo que pasaba, la ayuda estaba más cerca. «Alejandro me costó millones y 3 años escondido como un animal», gruñó Méndez, su falsa calma desvaneciéndose. «Destruyó mi vida. Es justo que yo destruya la suya». Se movió hacia la izquierda, intentando rodear la isla de la cocina. Yo me moví en dirección contraria, manteniendo la distancia. «¿Sabías que fue él quien me buscó?», continuó Méndez, claramente disfrutando del momento. «Vino a mí pidiéndome dinero, como si tuviera algún derecho después de haberme traicionado. Ese fue su mayor error». Mientras hablaba, Méndez agarró sorpresivamente una sartén que estaba sobre la encimera y la arrojó hacia mí. Esquivé por poco el proyectil, pero ese instante de distracción fue suficiente para que se lanzara en mi dirección. Intenté defenderme con el cuchillo, pero Méndez era más rápido de lo que aparentaba. Sujetó mi muñeca con tal fuerza que el dolor me obligó a soltar el arma. Me empujó contra la pared, su antebrazo presionando mi garganta, cortando mi respiración. Luché desesperadamente, arañando, pateando, pero era como golpear una pared de hormigón. «Dime dónde está el niño», exigió, su rostro a centímetros del mío, «y tal vez considere dejarte vivir». No podía hablar, apenas podía respirar, pero mis ojos le transmitieron mi respuesta: nunca traicionaría a Miguel. En ese instante crítico, escuché un ruido en la entrada de la cocina. Méndez también lo oyó, pues aflojó ligeramente su presión, permitiéndome tomar una bocanada de aire. Ambos giramos la cabeza hacia la puerta. Allí, de pie con una expresión de determinación que no había visto antes, estaba Isabel. Sostenía la pistola de su padre. «Suéltala», ordenó, su voz sorprendentemente firme. Ahora Méndez me soltó lentamente, levantando las manos pero manteniendo una sonrisa confiada. «Isabel Montero», dijo, como si estuviera saludando a una vieja amiga. «He oído mucho sobre ti. La mujer que perdonó al hombre que la abandonó en el altar. Fascinante, bueno. Da un paso atrás», respondió Isabel, ignorando sus palabras y manteniendo la pistola firme. Méndez obedeció, pero su postura seguía siendo relajada, como si no considerara a Isabel una amenaza real. «¿Sabes usar eso?», preguntó, señalando con la barbilla hacia el arma. «Disparar a un hombre no es tan fácil como parece en las películas. Mi padre me enseñó bien», respondió Isabel sin pestañear. «¿Dónde está Miguel?», me preguntó sin apartar los ojos de Méndez. «A salvo», logré responder, mi voz ronca por la presión que había sufrido mi garganta. «¿Y los demás?». «En el hospital con Carlos. Me adelanté cuando recibimos tu llamada». La mención del hospital pareció despertar algo en Méndez. «Ah, Carlos. Tu nuevo novio. ¿Cómo está?». Lamento que los frenos fallaran, pero ya sabes cómo son estas cosas mecánicas, tan impredecibles. La rabia cruzó el rostro de Isabel, pero mantuvo la compostura. «La policía está en camino», dijo. «Se acabó, Méndez. «Eso es lo que tú crees», respondió él, y en un movimiento tan rápido que apenas pude registrarlo, sacó un pequeño revólver que llevaba oculto en el tobillo. Lo que sucedió a continuación pareció transcurrir a cámara lenta. Méndez apuntó su arma hacia mí, Isabel gritó una advertencia y disparó. El estruendo del disparo fue ensordecedor en el espacio cerrado de la cocina. Méndez se tambaleó hacia atrás, una mancha roja expandiéndose en su hombro derecho.
Su arma cayó al suelo, pero incluso herido, Méndez era peligroso. Con un rugido de furia, se lanzó hacia Isabel, quien no tuvo tiempo de disparar nuevamente. Ambos cayeron al suelo, luchando por el control de la pistola. Reaccioné instintivamente, buscando algo para ayudar. Mis ojos se posaron en el extintor colgado junto a la nevera. Lo arranqué de la pared, y con todas mis fuerzas, golpeé a Méndez en la cabeza. El impacto lo aturdió lo suficiente para que Isabel pudiera liberarse y recuperar el control de la pistola. En ese preciso instante, la puerta principal se abrió de golpe. Escuchamos voces gritando «¡Policía!» y pasos apresurados. El inspector Suárez fue el primero en entrar a la cocina, su propia arma desenfundada. La escena que encontró debió ser impactante. Isabel apuntando a un Méndez sangrante y semi-inconsciente, yo sosteniendo un extintor como un bate, y la cocina en completo desorden por la lucha. «Bajen las armas», ordenó, aunque su tono dejaba claro que entendía la situación. Isabel dejó la pistola sobre la encimera inmediatamente, sus manos temblando ahora que la adrenalina comenzaba a disminuir. «Miguel», dijo, recordando de pronto. «Está escondido en algún lugar de la casa». Mientras los agentes esposaban a Méndez y llamaban a una ambulancia, Isabel y yo buscamos a Miguel. Lo encontramos exactamente donde le había dicho que se escondiera, acurrucado en el armario del pasillo, abrazando sus rodillas y con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «Todo está bien ahora, cariño», le aseguró Isabel, abrazándolo con una ternura maternal que me conmovió profundamente. «Los malos no pueden hacerte daño». El niño se aferró a ella como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. Verlos así, unidos por el miedo y el alivio, me hizo comprender que a pesar de todo el dolor y la traición del pasado, Isabel había encontrado en Miguel una conexión genuina, un vínculo que trascendía el resentimiento hacia sus padres. Los siguientes minutos transcurrieron en un torbellino de actividad. La casa se llenó de policías, paramédicos atendieron a Méndez antes de llevárselo bajo custodia, y tuvimos que dar nuestras declaraciones preliminares al inspector Suárez. Fue en medio de este caos cuando llegaron Alejandro, Laura y don Ricardo. El reencuentro fue intensamente emocional. Laura corrió hacia Miguel, abrazándolo entre lágrimas mientras Alejandro miraba la escena, paralizado por la culpa y el alivio. Don Ricardo se acercó a su hija y, sin decir palabra, la envolvió en un abrazo que parecía querer compensar todas las dudas y reproches del pasado. Isabel se permitió, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, romperse un poco. Lloró en los brazos de su padre como cuando era pequeña. Alejandro se mantuvo apartado, como si no se sintiera digno de participar en este momento de reunión familiar. Fue Isabel quien, sorprendiéndonos a todos, se separó de su padre y se acercó a él. «Si no hubiera sido por tu hijo», dijo con voz queda, «no habría encontrado la fuerza para enfrentar a Méndez. Pensé en lo que sentiría si algo le pasara, y supe que tenía que protegerlo, costara lo que costara». Alejandro la miró, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Isabel, lo siento tanto. Todo esto, todo el peligro que han pasado, es por mi culpa. Punto». «No», intervino sorprendentemente don Ricardo. «La culpa es de Méndez y de nadie más. Él eligió el camino de la venganza, igual que tú elegiste el camino del engaño hace 3 años. Pero también elegiste volver, intentar ser un mejor padre, un mejor hombre. Eso cuenta para algo». Las palabras del expolicía parecieron tocar algo profundo en todos nosotros. El perdón, comprendí en ese momento, no es un acto único sino un proceso, un camino que se recorre día a día, decisión a decisión. Cuando finalmente la casa quedó en calma, con solo un agente quedándose como protección por si Méndez tenía cómplices, pudimos sentarnos todos juntos en la sala. Miguel se había dormido en el sofá, agotado por la intensidad de la noche. «Carlos está fuera de peligro», nos informó Isabel. «Los médicos dicen que podrá volver a casa en unos días. Punto». «¿Y él sabe?», comenzó Laura, dejando la pregunta en el aire. Isabel asintió. «Le conté todo. Sobre ustedes, sobre Miguel, sobre Alejandro. Fue difícil. Pero Carlos es un buen hombre. Dijo que lo importante era que todos estuviéramos a salvo». Un silencio reflexivo siguió a sus palabras. Cada uno de nosotros procesaba a su manera los eventos de las últimas horas, las revelaciones, los peligros superados. «¿Qué pasará ahora?», pregunté finalmente, la pregunta que flotaba en el ambiente. «Méndez irá a la cárcel por mucho tiempo», respondió don Ricardo. «Intento de asesinato, allanamiento, agresión, sin mencionar los cargos antiguos que nunca se resolvieron. Punto». «Me refería a nosotros», aclaré. «¿Qué pasará con todos nosotros?». Nadie respondió inmediatamente. Las complejas relaciones entre los presentes, tejidas a través del dolor, la traición, el perdón y ahora este peligro compartido, parecían demasiado frágiles y a la vez demasiado profundas para ser definidas con palabras simples. «Un día a la vez», dijo finalmente Isabel, su mirada recorriendo nuestros rostros exhaustos antes de detenerse en el niño dormido.
Creo que eso es todo lo que podemos hacer. Un día a la vez, amanecía cuando finalmente nos permitimos descansar. Laura y Miguel compartieron la habitación de invitados, don Ricardo se instaló en el sofá, y Alejandro insistió en quedarse despierto, montando guardia junto a la gente de policía como una forma silenciosa de penitencia. Cuando me dirigí al pequeño estudio donde Isabel me había preparado un improvisado lugar para dormir, la encontré en la cocina, mirando por la ventana hacia el jardín donde apenas horas antes habíamos estado todos reunidos, ajenos al peligro que se avecinaba. ¿Estás bien?, le pregunté, apoyándome en el marco de la puerta. Ella asintió sin volverse. Solo pensaba en lo extraña que es la vida, respondió. En la iglesia, cuando Alejandro dijo, no puedo, creí que era el fin del mundo. Que nada bueno podría venir después de esa humillación. Ese dolor. Se giró para mirarme, y vi en sus ojos una sabiduría tranquila, la de quien ha cruzado un valle oscuro y ha emergido más fuerte en el otro lado. Y ahora mírame, continuó. Tengo mi fundación, tengo a Carlos, y de alguna manera, tengo también a esta extraña familia improvisada que nunca imaginé. El karma no solo destruyó a Alejandro como todos pensaron que haría. También lo transformó. Nos transformó a todos. Mientras la abrazaba, comprendí la profunda verdad en sus palabras. La traición en el altar había sido solo el principio de una historia mucho más compleja, una historia no de venganza sino de redención, no de destrucción sino de reconstrucción. Lo que ninguno de nosotros sabía entonces, mientras la luz del amanecer bañaba la cocina con un resplandor esperanzador, era que el mayor giro del destino aún estaba por llegar. Porque en el bolsillo de Miguel, olvidado entre el caos de la noche, había un dibujo que el niño había hecho días atrás. Un dibujo que, cuando finalmente lo descubriéramos, cambiaría nuestra comprensión de todo lo que había sucedido y nos obligaría a cuestionar hasta qué punto el karma realmente había completado su trabajo. 3 semanas después del incidente con Méndez, la casa de Isabel había vuelto a una tranquilidad que ninguno de nosotros habría creído posible. Carlos había regresado del hospital, moviéndose con cuidado pero mejorando cada día, su presencia añadiendo una nueva dinámica a nuestra ya compleja situación. Laura y Miguel seguían quedándose en la habitación de invitados, aunque ahora buscaban activamente un pequeño apartamento en el pueblo. Alejandro había alquilado una habitación en la pensión local, visitando diariamente para pasar tiempo con su hijo. Era una mañana de domingo cuando encontramos el dibujo. Estábamos todos en el jardín, disfrutando de un desayuno tardío bajo el sol primaveral. Miguel corría persiguiendo mariposas mientras los adultos conversábamos sobre cosas cotidianas, como si los eventos traumáticos que nos habían unido fueran solo un mal sueño lejano. Miguel necesita su chaqueta azul, comentó Laura, levantándose de la mesa. Empieza a refrescar. La vi entrar a la casa y regresar poco después con la pequeña chaqueta. Al sacudirla, un papel doblado cayó al suelo. Laura lo recogió con curiosidad. ¿Qué es esto, cariño?, preguntó, mostrándole el papel a Miguel, que se había acercado para ponerse la chaqueta. Es un dibujo que hice para papá, respondió el niño con naturalidad, volviendo inmediatamente a su juego con las mariposas. Laura desdobló el papel y se quedó inmóvil. Su expresión cambió tan drásticamente que todos nos giramos hacia ella. ¿Qué pasa?, preguntó Alejandro, levantándose para acercarse. Laura le pasó el dibujo sin decir palabra. Alejandro lo miró durante varios segundos, su rostro palideciendo visiblemente. No puede ser, murmuró finalmente. La curiosidad pudo más que el decoro, y pronto todos nos habíamos levantado para ver qué había causado tal reacción. El dibujo, hecho con la inocencia y simplicidad propias de un niño de 3 años, mostraba varias figuras: una mujer con pelo largo que claramente representaba a Laura, un hombre alto que sería Alejandro, Miguel en el centro, y otra figura más alejada. Un hombre con una marca en la cara que parecía ser una cicatriz. Méndez, susurró don Ricardo, verbalizando lo que todos estábamos pensando. Isabel miró a Miguel, que seguía jugando ajeno a la conmoción que había causado. ¿Cuándo hiciste este dibujo, cielo?, preguntó con suavidad. Antes, respondió el niño vagamente, la respuesta típica de un niño pequeño para quien el tiempo es un concepto fluido. «¿Pero cuándo viste a este hombre?», insistió Laura, arrodillándose para estar a la altura de su hijo y mostrándole la figura con la cicatriz. Miguel pareció pensar un momento. «Vino a vernos cuando estábamos en el otro lugar», dijo finalmente. Antes de venir a casa de Isabel, Laura y Alejandro intercambiaron miradas de asombro. «Nunca te llevé cerca de Méndez», afirmó Alejandro. «Ni siquiera yo lo había visto en persona desde hace años. Estábamos en el parque», continuó Miguel, su voz infantil contrastando con la gravedad del momento. El hombre de la cara rota le dio a mamá un sobre, y ella lloró mucho después. Todas las miradas se dirigieron ahora hacia Laura, que parecía haberse quedado sin aliento. Laura, la voz de Alejandro tenía un filo que nunca antes le había escuchado. «¿De qué está hablando Miguel?». Laura se levantó lentamente,
sus ojos llenos de un miedo que no tenía nada que ver con Méndez, sino con la verdad que estaba a punto de salir a la luz. Yo no sabía quién era, comenzó, su voz apenas un susurro. Te lo juro. Me abordó en el parque unas semanas antes de venir aquí. Dijo que tenía información sobre ti, que sabía que estabas en problemas económicos. Me ofreció dinero para venir a buscarte, para reunir a la familia, punto. Aceptaste dinero de un extraño para traer a nuestro hijo al pueblo. La incredulidad en la voz de Alejandro era palpable. No sabía que era peligroso, se defendió Laura, lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. Parecía un empresario normal. Dijo que era un viejo amigo tuyo que quería ayudarte anónimamente. Después, cuando lo vi en las noticias tras el ataque a Carlos, me di cuenta, pero tenía tanto miedo de que me culparan, de que pensaran que era su cómplice, completó don Ricardo, su instinto policial activándose. Méndez te usó para llegar a Alejandro. Un silencio pesado cayó sobre todos nosotros. Miguel, sintiendo la tensión, dejó de jugar y corrió hacia su madre, abrazando sus piernas con expresión confundida. Deberíamos informar a la policía, dijo finalmente Carlos, que había permanecido en silencio hasta entonces. Esto podría ser importante para el caso contra Méndez. Laura pareció aterrorizarse ante la idea. Me arrestarán. Me separarán de Miguel. No necesariamente, intervino don Ricardo. Fuiste manipulada, no cómplice voluntaria. Pero ocultar esta información no te ayudará si sale a la luz de otra manera. Isabel, que había estado inusualmente callada, se acercó a Laura. Por un momento, todos contuvimos la respiración, esperando una reacción de ira o desprecio hacia la mujer que, ahora sabíamos, había sido el instrumento involuntario de tanto peligro. Pero Isabel simplemente puso una mano en el hombro de Laura. Hablaremos con el inspector Suárez, dijo con firmeza. Todos juntos. Le explicaremos exactamente lo que pasó. La mirada de Laura se llenó de incredulidad y gratitud. ¿Por qué me ayudarías? Por mi culpa casi muere Carlos, casi morimos todos. Isabel miró a Miguel, que seguía aferrado a su madre, sus grandes ojos llenos de confusión y miedo. Porque nadie aquí es completamente inocente ni completamente culpable, respondió. Y porque ese niño no merece perder a su madre por los juegos retorcidos de un hombre como Méndez. Alejandro, que había estado procesando toda esta nueva información, finalmente habló. Méndez buscó a Laura porque sabía que yo había vuelto al pueblo y estaba buscando conectar con mi hijo. Nos usó a todos como peones en su venganza. Es él quien debe pagar, no nosotros. La determinación en su voz marcó un punto de inflexión. Por primera vez desde que lo conocía, vi en Alejandro al hombre que podría haber sido si no hubiera sucumbido a la ambición y el engaño años atrás. Esa misma tarde, todos juntos fuimos a la comisaría. El inspector Suárez escuchó pacientemente la historia completa, tomando notas detalladas y tratando a Laura con una compasión profesional que pareció aliviar parte de su ansiedad. Esto fortalece considerablemente nuestro caso contra Méndez, explicó Suárez cuando terminamos. Demuestra premeditación, manipulación, una planificación a largo plazo de sus actos criminales. ¿Y qué pasará con Laura?, preguntó Isabel, expresando la preocupación que todos compartíamos. Será testigo, no acusada, aseguró Suárez. Basándonos en su testimonio y el hecho de que vino voluntariamente, no veo razón para presentar cargos contra ella. El alivio fue palpable. Al salir de la comisaría, la tarde había avanzado, y la luz dorada del sol poniente bañaba las calles del pueblo. Caminamos juntos en un silencio cómodo, cada uno procesando a su manera los eventos del día y lo que significaban para nuestro futuro colectivo. Fue Miguel quien rompió el silencio, con la inocencia propia de su edad. ¿Ahora todo está bien?, preguntó, mirando alternativamente a sus padres. Alejandro se agachó para estar a su altura. Sí, campeón. Ahora todo está bien. La simplicidad de la respuesta pareció satisfacer al niño, que sonrió y continuó caminando, tomando las manos de sus padres. La imagen de los tres juntos, caminando bajo la luz dorada del atardecer, fue poderosa en su simbolismo. Las semanas siguientes trajeron cambios significativos. Laura encontró un pequeño apartamento a pocas calles de la casa de Isabel, y con la ayuda de todos, lo convirtió rápidamente en un hogar acogedor para ella y Miguel. Alejandro consiguió un trabajo en una pequeña empresa de construcción local, aplicando sus conocimientos de arquitectura de una manera honesta y sencilla que parecía otorgarle una satisfacción que nunca había encontrado en sus ambiciosos proyectos anteriores. Carlos se recuperó completamente, y su relación con Isabel floreció bajo la luz de la adversidad superada. Don Ricardo se convirtió en una presencia regular en nuestras vidas, su inicial rechazo hacia Alejandro transformado en una especie de mentoría cautelosa, como si viera en el exconvicto una oportunidad de redención que resonaba con su propio pasado como policía. Un domingo, aproximadamente 2 meses después del incidente con Méndez, nos reunimos todos para una barbacoa en el jardín de Isabel. Era una tarde perfecta,
con el verano en su apogeo y el aroma de las flores mezclándose con el de la comida que Carlos preparaba en la parrilla. Nunca imaginé que terminaríamos así, comentó Isabel mientras observábamos a Miguel jugar con un cachorro que Alejandro le había regalado recientemente. Todos juntos, como una extraña familia extendida. La vida tiene formas curiosas de corregir su curso, respondí, recordando mi propia incredulidad cuando Laura y Miguel aparecieron por primera vez en la puerta de Isabel. ¿Crees que es eso?, preguntó Carlos, uniéndose a nuestra conversación. ¿Corrección de curso? ¿O simplemente caos que intentamos interpretar como destino? Quizás ambas cosas, intervino don Ricardo, que había estado escuchando mientras servía las bebidas. La vida es caos, pero nuestras elecciones dentro de ese caos, eso es lo que importa. Miramos hacia donde Alejandro ayudaba a Miguel a lanzar una pelota para el cachorro. El hombre que una vez había traicionado a Isabel en el altar, que había permitido que la ambición destruyera su vida, ahora parecía encontrar alegría en los momentos más simples. El karma lo destruyó, dijo Isabel, siguiendo mi mirada. Pero no de la manera que todos esperaban. Destruyó al hombre que era para que pudiera convertirse en quien debía ser. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Había sido testigo de todo el recorrido, la humillación pública, la caída en desgracia, la pérdida de todo lo material, pero también el doloroso y honesto camino de regreso, la reconstrucción lenta de la confianza y la dignidad. Cuando Laura se acercó para anunciar que la comida estaba lista, observé cómo todos nos reuníamos alrededor de la mesa. Era un cuadro improbable, la novia abandonada, su actual pareja, el hombre que la había traicionado, la mujer por quien la había dejado, el niño nacido de esa unión, el padre que había pasado de la rabia a la aceptación. En ese momento comprendí que la verdadera historia nunca había sido sobre la traición en el altar o la venganza del karma. Había sido, todo el tiempo, una historia sobre el perdón, no como un acto único y grandioso, sino como una práctica diaria, imperfecta pero persistente. Miguel, con la intuición especial de los niños, pareció captar algo de la intensidad del momento. Levantó su vaso de jugo y anunció, «Por la familia». Sonreímos ante su espontaneidad, pero había una profunda verdad en su gesto inocente. De las cenizas de la traición y el dolor, del miedo y la venganza, había surgido algo nuevo, algo que ninguno de nosotros habría imaginado posible 3 años atrás cuando Isabel quedó sola frente al altar. Por la familia, repetimos todos, alzando nuestros vasos en un brindis que celebraba no solo lo que habíamos superado, sino lo que habíamos construido juntos en el proceso, y mientras el sol comenzaba a ponerse sobre nuestro improbable grupo, bañándonos a todos en una luz dorada que parecía bendecir este nuevo comienzo, pensé que tal vez el karma no era una fuerza de castigo, sino de equilibrio. Que quizás su propósito nunca había sido destruir a Alejandro, sino transformarnos a todos, llevándonos a través del fuego del sufrimiento hacia una versión más sabia, más compasiva y más auténtica de nosotros mismos. La traición en el altar había sido solo el principio. El final, aún sin escribir, prometía ser una historia de redención que ninguno de nosotros habría imaginado posible.